Un gusto saludarles a todos, sean bienvenidos. En esta tarde estamos para compartir los estudios bíblicos correspondientes con todos ustedes. Ofrecemos una disculpa un poquito por el atraso, porque estábamos aquí esperando la buena voluntad del internet, pero gracias a Dios parece que vamos a poder hacer el estudio bíblico desde aquí con todos ustedes. También estamos por el Facebook, por la cuenta de la Iglesia Bíblica Misionera de Ciudad del Este. Usted puede también seguir el estudio bíblico por el Facebook. Vamos entonces, sin más perder tiempo, al estudio bíblico. Y en el día de hoy, en esta parte, nos toca estudiar la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 hasta el 22. Vamos a tratar de decir todo lo que se pueda decir en este tiempo que disponemos ahora. Así que saludos a todos los que están siguiendo el estudio bíblico por la cuenta de la Iglesia Bíblica Misionera de Ciudad del Este, la cuenta así dice la biblia.com, y ustedes también que están siguiendo por el Facebook o van a ver después también por YouTube o por otras redes sociales también el estudio bíblico. Bueno, hemos titulado esta parte que nos toca del capítulo 4, Joven, ¿cómo quieres terminar tu carrera? Y vamos a ver un poco aquí acerca del apóstol Pablo, porque Pablo habla justamente de su carrera y la conclusión de ella. En el versículo 6 del capítulo 4 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso dice Pablo, versículos 6 y versículo 7. Entonces, yo quiero hacer unas aplicaciones de esto para los jóvenes de las iglesias bíblicas, aquellos jóvenes que ya le recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, a eso me voy a estar refiriendo un poco. Y voy a decir aquí que en medio de una gran falta de siervos y siervas comprometidos con la causa del Señor, por ejemplo, en Corinto, Pablo dijo, por tanto, dice Pablo, os ruego que me imitéis. Primera a los Corintios 4:16. Pablo dice, yo ruego que ustedes me imiten a mí. Entonces es por eso que le hemos puesto ese título, joven, ¿cómo quieres acabar la carrera? O tú, personal, porque cada uno de nosotros tenemos una carrera personal desde el momento en el que le hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sería bueno que todos podamos imitar al apóstol Pablo, porque, como dije, todos los que ya le hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ya comenzamos nuestra carrera espiritual. Es importante no olvidar aquí el proverbio que dice, la infancia pasa, dice. Esto también se aplica en el sentido espiritual, porque la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, según a los Corintios 5:17. Entonces usted nació en algún momento espiritualmente y usted fue un niño, o quizás es un niño aún, pero lo que sí es que, al igual que en el sentido literal, también en el sentido espiritual pasa. La infancia pasa, la juventud la sigue, la vejez la reemplaza y la muerte la recoge. Nosotros hemos de llegar al final de nuestra, como dije recién, de nuestra carrera espiritual. Pero de ahí a cómo lleguemos
Eso depende de cada uno, pues cada uno individualmente es el arquitecto de su propio destino. Cada uno de nosotros somos los arquitectos de nuestros propios destinos. Pablo es un ejemplo a seguir por su parte. Si lo que queremos es llegar de una manera triunfante al final de la carrera o de nuestra, lo que debemos de hacer es imitar a Pablo. Repito, si lo que usted quiere es llegar triunfante al final del partido, como se dice, o de la carrera que te compete a vos, entonces tienes que imitar al apóstol Pablo. Sería muy bueno. Pablo, cuando se convirtió, él entendió, yo quiero decir tres cosas de Pablo, él entendió muy bien el llamado de Dios. Él entendió muy bien. En Romanos capítulo 15, versículo 19 al 21 dice: con potencia de señales y prodigios y el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces Pablo dice, yo me esforcé y lo he llenado los lugares con el Evangelio y el nombre del Señor Jesucristo. Eso en primera instancia, y eso repercute a cada uno de los creyentes. Y es importante que los muchachos entiendan, cuanto más pequeños mejor, esta gran responsabilidad, porque la responsabilidad de llevar adelante el ministerio evangelístico no compete solamente al pastor. No, la responsabilidad esa de Mateo 28, 18 al 20 y Hechos 1, 8, esa responsabilidad es de todos, es de la congregación, es de la iglesia. Si todos nosotros tenemos que ser evangelistas. Importante eso. Segundo, Pablo entendió que hay una guerra entre el bien y el mal. Es muy importante eso, porque a veces las personas piensan que este mundo es el cielo. Quieren construir su vida aquí pensando que esto es el cielo, que aquí estamos en la gloria y que ya no hay más nada por hacer, y se olvidan de la causa del Señor y estudian, compran un sitio, construyen una casa y viven ahí y se olvidan de la causa del Señor. Pablo entendió que la vida no es así aquí en la tierra. Entendió que aquí estamos en una guerra, y la guerra que concentra en sí las dos mayores fuerzas de la historia, el bien y el mal. Se trata de la guerra entre Dios y Satanás, el cielo y el infierno, entre la verdad y la mentira, la luz o las tinieblas. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Esto dice en Efesios capítulo 6, versículo 11 y versículo 12. Eso es importante que nosotros entendamos porque nosotros estamos aquí en una guerra y esta guerra se va a acabar. Usted, hasta el día que esté con vida aquí, usted va a estar justamente desenvolviendo, como dijimos, esa carrera en esta guerra. Espero que lleguemos todos de una manera triunfante al final cuando nos toque morir. Otra cosa que Pablo entendió es que sus títulos, sus capacidades intelectuales, independientes del servicio a Dios, no le servían en el cielo. Esto es importante porque no está mal uno tener capacidades intelectuales, ser inteligente, estudiar una carrera. No tiene nada de malo eso. Pero si eso usted no le subordina a Dios, entonces eso no te sirve para nada. Y eso es lo que muchos hoy de hecho hacen. Hoy muchos tienen capacidades intelectuales porque estudian una carrera, se nutren de ciencia en lo que compete a lo intelectual, pero no subordina eso a Dios, no someten eso bajo la voluntad de Dios y eso en vez de ser para bendición le juega en contra y pasa a ser de maldición. Pablo dijo, si alguno piensa de qué tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, dice Pablo, todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. 3 cosas entonces aprendemos aquí del apóstol Pablo, si es que nosotros queremos aprender del apóstol Pablo y llegar al final de nuestra carrera de una manera triunfante. Pablo entonces primero entendió cuál era el llamado de Dios para él y entendió cuál era su responsabilidad. Segundo, entendió que en este mundo estamos en una guerra, en una batalla, la guerra más fuerte y más larga de la historia, porque comenzó en el huerto del Edén y hasta ahora no se ha acabado y cada día esta guerra va empeorando más y más. Entendió también entonces que sus capacidades intelectuales, sus virtudes, sus estudios y su raza no le sirven a él independientes del servicio a Dios. Entonces, muchachos y muchachas, hijos de Dios, muchos hoy día, por seguir malos ejemplos, llegan al final de la carrera en estados lamentables, con el cuerpo completamente deteriorado por las drogas, alcohol, cigarrillos, trasnochadas, desenfrenos sexuales, etc. Otros en la cárcel. ¿Ustedes saben que hay gente que se muere en la cárcel? Ahí llegan al final de su carrera, en la cárcel. Otros en la calle,
completamente desamparado por sus familiares, por sus amigos, por los científicos, otros en los hospitales, completamente deteriorados, desvalidos, desamparado por sus familiares, amigos, por la sociedad, desamparado por todos. Otros llegan al final de su carrera, de sus vidas, y no tienen más que dolor, decepción, también rencor, odio y resentimiento por cuanto cuando eran jóvenes siguieron malos ejemplos. Eso pasa mucho hoy día, porque hoy las pautas para los jóvenes no marca el apóstol Pablo, no marca José, ni Daniel, ni Timoteo, ni el mismo Jesús. Hoy las pautas a seguir lamentablemente marcan o establecen los raperos, los rockeros, los artistas, los actores, los deportistas, los malos amigos y también los religiosos, también Francisco de Asís, y ahí andan los franciscanos, José Smith, y ahí andan los mormones, Carlos Russell, y ahí andan los falsos testigos. Ellos marcan las pautas a seguir, y eso es lamentable. Hoy día entonces las personas, algunos, llegan al final de su carrera, llegan con dolor, decepción, rencor, odio y también resentimientos que ellos tienen con ellos mismos, porque cuando jóvenes siguieron malos ejemplos. Son aquellos que nunca hicieron caso del consejo del Señor, que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Eclesiastés 12, versículo 1 y 2. Nunca entonces hicieron caso de los consejos del Señor. Nunca en sus vidas, nunca siguieron un buen ejemplo. Pablo pudo decir ahí en 1 Corintios 4:16, imítenme a mí, yo puedo ser ejemplo para ustedes. Así que nosotros hoy, antes de saber la biografía de otros, tenemos que saber la biografía de los grandes hombres de Dios, si lo que queremos es llegar al final de nuestra guerra, de nuestro partido, o como dice el título, carrera, de una manera triunfante. Bueno, cuando lleguemos al final de la carrera, nosotros como cristianos evangélicos quizás hemos de pasar por el martirio, porque ahora, hace unas décadas, que en la mayoría de los países de Occidente estamos viviendo bajo la así llamada democracia. Pero no olvidemos que hasta hace poco, inclusive ahora en muchos países, no existe libertad de expresión, libertad de culto. Y a lo mejor en nuestros países van a volver las dictaduras dentro de no mucho tiempo. Hasta se está hablando en este momento de la posibilidad de una dictadura de carácter virtual, que por cierto, eso puede ser, a lo mejor dentro de pocos años, una dictadura blasfema que vaya en contra de la libertad de expresión en el buen sentido evangelístico,
y nosotros, a lo mejor muchos, hemos de tener que pasar por el martirio. Quizás hemos de pasar también por el valle de la muerte, quizás hemos de llegar al final en el estado de muy enfermo físicamente, porque el cuerpo envejece, los órganos ya no responden más, la vista se va apagando, las cuerdas vocales en algún momento ya dejan de funcionar. A lo mejor lleguemos en un estado físicamente hablando muy deteriorado al final de la carrera nuestra. Pero lo que realmente importa es que lleguemos en justicia, que nuestras fuerzas, vigor, cualidades y virtudes sean gastadas por una justa causa. Y esa causa es la causa de Cristo, ¿ya? Eso es lo que verdaderamente importa, ¿sí? Si vamos a deteriorar nuestros cuerpos, que sea por una justa causa, ¿sí? Si nuestros ojos se van a gastar, si nuestra capacidad auditiva o gustativa o el tacto, si se van a gastar, que sean por una justa causa. Si vamos a tener que pasar el valle de la muerte, que sea por una justa causa, no por una causa injusta, por una causa que no vale la pena. Muchas personas llegan al final de sus carreras y tienen que pasar el valle de la muerte, pero de una manera lamentable. ¿Por qué? Porque los vicios, las drogas, el alcohol, la trasnochada, el adulterio, la fornicación, los robos, le llevaron a que él se halle en algún momento en un estado de irrecuperable y tiene que morir de una manera muy indigna, viendo desde la óptica de Dios, porque Dios no quiso nunca que el hombre llegue a la muerte de una manera tal como llegan muchos hoy. Nosotros somos, de hecho, yo personalmente, y sé que otros hermanos también, pueden hablar con mucha propiedad porque hemos visto a muchas personas en los hospitales, en las clínicas, en las casas, viendo cómo sufren en los últimos días de su vida, con el cuerpo completamente deteriorados por el pecado. Y así tienen que morir. Eso es lamentable. Bueno, si nosotros hemos de llegar al final de la carrera, y si tenemos que pasar el valle de la muerte, si tenemos que llegar deteriorados físicamente, desgastados, bueno, que sea por una justa causa. Y esa causa, repito, es la causa de Cristo. Bueno, ahora en el versículo 8, estoy en 2 Timoteo 4, el apóstol Pablo habla un poco de la confianza personal de él. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo llega al final entonces de su carrera agotado físicamente. Va a pasar Pablo el valle de la muerte, pero con el alivio de saber que al otro lado del valle de la muerte le espera una corona de justicia. Esa es la gran diferencia de Pablo con muchos de hoy día. Él llega agotado físicamente. Él va a morir, pero sabiendo que del otro lado de ese valle
le espera una corona celestial de justicia. En esto justamente reside la grandeza de los siervos de Dios, en que sabemos que nuestros desgaste físico y abnegación no es en vano, pues los premios celestiales ansiosamente nos esperan en el cielo. En la hora de la muerte quizás lleguemos solos, deteriorados físicamente por la larga y pesada lucha que hemos batallado aquí, porque esta guerra de la que habla Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, esta guerra comenzó en el Edén y aún no se va a acabar. Y faltan milenios aún para que se acaben, porque no sabemos hasta cuándo la iglesia va a estar acá, y después del arrebatamiento viene un milenio, y al final de ese milenio recién se va a acabar esa guerra. Falta aún mucho. Esta guerra es pesada, es difícil. Entonces nosotros como soldados que batallamos aquí, a lo mejor lleguemos al final entonces deteriorados físicamente por la larga y pesada lucha que hemos peleado, pero con el gozo y el conocimiento que genera, no conocimiento, perdón, sino contentamiento que genera el saber de que hemos llegado a la hora de la muerte en la condición de triunfante o triunfantes. Eso es lo importante. Pablo entonces, él está feliz, él está contento, él está gozoso en el sentido espiritual, porque dice: a mí me espera una corona de justicia. Más allá del factor emocional, yo puedo decir de una manera muy, muy personal que es un privilegio asistir a un funeral o asistir en los últimos minutos de vida a un siervo de Dios que acabó su carrera en justicia. Podemos decir eso con certeza, porque esa persona tiene la paz, tiene el contentamiento que rebosa su alma, sabe que se va al cielo, sabe que toda su vida, porque se desgastó aquí, porque este mundo consume, quiera o no quiera, este mundo te consume, este mundo te enferma, este mundo físicamente te mata. Bueno, sabiendo que todo lo que hizo en su vida, que ahora, a consecuencia de eso, le esperan galardones celestiales, ese que acaba la carrera tiene expectativas, tiene esperanza diferente. Completamente diferente es asistir al funeral de un hijo de Dios que muere por sus malas obras. Dios tuvo que llevarle antes de tiempo. Es completamente diferente, porque también nosotros hemos asistido a esos hermanos verdaderamente hijos de Dios, pero por sus malas acciones y por sus malos comportamientos aquí en la tierra, Dios le tuvo que llevar antes de tiempo. Y ir a visitar a esos hermanos cuando están en cama en sus casas o cuando están en un hospital completamente abandonados por la ciencia, por la industria farmacéutica, por los remedios, por lo que quieran, eso es completamente diferente. Completamente diferente es, porque eso también pasa. Eso también pasa. El Señor, al que ama, disciplina y azota a todos aquellos que reciben por hijo. Eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, ahí versículos 5 y 6 por ahí. Entonces, eso es completamente diferente también. Y también completamente diferente es asistir al funeral de aquellos inconversos que gastaron sus vidas en vanidades,
completamente diferente. Cuando uno asiste al funeral de aquel que gastó su vida en vanidades, que anduvo o que prestó su cuerpo para que el alcohol deteriore su cuerpo, o las drogas, o las trasnochadas, o la delincuencia, porque no solamente las drogas matan el cuerpo, la delincuencia también mata el cuerpo. Se van a delinquir por ahí, qué sé yo, a robar y le disparan o le dan un golpe y eso después daña el cuerpo y a consecuencia de otras cosas que genera ese golpe en los órganos o en cierta parte del cuerpo, la persona después queda en cama o sufre otras enfermedades que se presentan por causa de eso y después también mueren. O otros por andar fanfarroneándose y haciéndose de los payasos con la motocicleta, con el automóvil, por las calles o por las rutas, también mueren, gastan sus vidas en vanidades. Esas personas, generalmente los familiares y amigos, cuando van a los funerales, hay una sensación de, ¿cómo es?, de desilusión, de amargura y de un rencor, de un odio que genera el hecho de saber que esa persona malgastó su vida, no aprovechó para nada. Y también inconscientemente hay un mensaje en ellos que les testifica de la condenación del infierno, al que en casi 100% de seguridad uno puede decir que esa persona que murió se fue allá. Entonces sufren las personas. A menos, ¿verdad?, que alguien en algún momento le haya hablado del Evangelio y que por una causa que uno desconoce, esa persona que andaba en esos ambientes de delincuencia le ha recibido a Cristo. Bueno, entonces eso es importante mencionar aquí, lo que estamos aprendiendo entonces del apóstol Pablo. Quiero repetir una partecita. Pablo entonces llega al final de su carrera agotado físicamente, él va a pasar el valle de la muerte, pero con el alivio de saber que al otro lado del valle de la muerte le espera una corona de justicia, la cual le dará el mismísimo Señor del universo. Ahora, Pablo da unos datos aquí adicionales a sus últimas horas de vida. En el capítulo 4, versículo 9, dice, procura venir pronto a verme. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice aquí Pablo de este Demas que le había abandonado, le había desamparado y se había ido a Grecia, a Tesalónica, siguiendo, dice, las cosas que puede ofrecer este mundo. En el versículo 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, dice Pablo. Pablo dice aquí, como he estado mencionando, que él llegó solo al día final de su graduación, porque Pablo se va a graduar con la muerte física aquí. En el verso 17 y 18 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, perdón.
Pablo también da aquí unos datos adicionales. Él dice que Dios soberanamente obró y él fue librado de la boca del león. Eso es interesante porque los romanos también, para establecer a veces, para sentenciar a las personas a muerte, usaban ese método. Llevaban a las personas en cierto sitio por ahí y les soltaban los leones. Y morir de esa forma seguramente que era espantoso, horrible. Entonces Pablo fue librado de eso y recibió una muerte más técnica, como ser, por ejemplo, esto de que él fue decapitado, porque Pablo fue decapitado. Y Pablo acaba en el verso 18 diciendo, el Señor me librará, dice, toda obra mala, pero aquí no está diciendo de que él no iba a morir. A lo mejor alguien cree, y es posible que él tenía la esperanza de seguir viviendo un poco más, pero lo que sí es que más allá de eso él dice, y me preservará para su reino celestial. Entonces da también para entender aquí que Pablo está sabiendo muy bien que más allá de la muerte física a la cual él estaba sentenciado, él iba a tener una espera, porque el cielo le estaba esperando. Dios me preservará para su reino celestial, dice él. Es como decir, bueno, después de esta muerte física me voy al cielo. Y ahí Pablo expresa toda una poesía de exaltación, una verdadera alabanza. Dice, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es como decir, Dios, glorifícate en este momento, glorifícate con mi muerte física, a la cual voy a ser sometida por causa de tu nombre. En el verso 11 del capítulo 4, Pablo le hace unas peticiones a Timoteo. Dice, solo Lucas está conmigo. Ahí en Roma, cuando Pablo estaba, Lucas le estaba acompañando. Este es Lucas quien escribió el Evangelio de Lucas y también Hechos de los Apóstoles. Dice, toma a Marcos y tráele contigo, dice, porque me es útil para el ministerio, dice Pablo. Esto aquí es bastante interesante, el hecho de que Pablo le pide a Timoteo que le lleve a Juan Marcos, porque aquí también uno puede aprender ciertas cosas. Aprendemos aquí, yo creo de una manera muy personal, que uno puede aprender dos cosas. Uno puede aprender sobre el perdón y también sobre la soberanía de Dios, cómo Dios es soberanamente cuando Dios trabaja en la vida personal de una persona. Porque en el año 52 más o menos de la era cristiana, Pablo se separa de Bernabé por culpa de Juan Marcos. Eso está en Hechos 13, versículo 36 al 41. En el año 52 aproximadamente ellos se separan, cuando iba a comenzar el segundo viaje misionero. Pablo va a ser decapitado, o bueno, Pablo escribe esta carta, segunda a Timoteo, más o menos en el año 67 de la era cristiana. Entonces, después de 15 años más o menos, aproximadamente, Pablo vuelve a pedir por Juan Marcos, después de 15 años más o menos aproximadamente, llevando en cuenta los datos que uno tiene, porque tampoco uno puede hablar con tanta certeza así cuando se habla de años. Bueno, entonces, ¿por qué digo que aprendemos del perdón? Bueno, porque cuando se separaron en ese tiempo, Marcos fue entrenado por su tío Bernabé. De manera que cuando Pablo solicita a Juan Marcos ya durante todos esos años, él había sido entrenado por su tío Bernabé. Bernabé era un gran hombre con un corazón muy diferente al de Pablo, ¿sí? Pablo por ahí no iba a poder en aquel momento entrenar
a Marcos porque no le ibas a tener, ¿cómo se dice?, la paciencia que exigía, porque Marcos en primera instancia era bastante particular, tenía un carácter, parece medio tímido, medio que tenía miedo, y se necesitaba a alguien como Bernabé para que le pueda entrenar a él. Ahora, y después, ¿por qué la soberanía de Dios? Bueno, la soberanía de Dios porque Bernabé y Marcos, después que se dividieron de Pablo, ellos fueron a Chipre, a la isla de Chipre, eso está en Hechos capítulo 13. Y Pablo y Silas a Turquía, o sea, Grecia y después no Grecia, sino Siria, a Siria y después entraron en la región de Turquía. De manera que el evangelio se esparcía más ampliamente porque Bernabé se fue a Chipre y Pablo Siria y luego a la región de Turquía. Entonces ampliamente se esparcía el evangelio. También Pablo llega a Listra y allí halla a un joven llamado Timoteo que reemplaza a Juan Marcos. Yo voy a ver un poquito aquí el texto bíblico, si no estoy citando mal, de Hechos, porque creo que dije Hechos 13 recién. Y sí, disculpa, no es Hechos 13, sino es Hechos 15. Hechos 15, 36 al 41. Ahí está justamente la pelea de Pablo y Bernabé y la separación de ellos. En Hechos 16, versículo 1 en adelante, ahí se habla de que Pablo llega a Listra y ahí se hablaba mucho de un jovencito en ese momento que se llamaba Timoteo y Pablo lleva consigo a Timoteo y después Timoteo llegó a ser este Timoteo justamente de la carta, ¿ya? Entonces, si Marcos no se hubiera apartado de Pablo, a lo mejor nadie le iba a dar importancia a Timoteo y Timoteo no iba a llegar a ser quien fue después. Entonces esa es también la obra soberana de Dios que a veces uno tiene que entender, porque a veces como nosotros somos personas tan cortas en el entendimiento, somos tan cortos para comprender la obra del Señor, Dios se vale de circunstancias para llevar a cabo su propósito. Entonces después Pablo pasa por alto al joven Juan Marcos, lo que él había hecho antes, su carácter, su miedo, y le llama y también solicita su compañerismo para lo que le restaba de ministerio. Después, versículo 12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo da a entender con esto que él parece que era bastante de lectura, y eso no es difícil entender conociendo un poquito la biografía de Pablo. Tenía libros que había prestado por ahí o había dejado en cierto lugar y dice, tráeme cuando vengas. Bueno, consejos finales. Versículo 14 dice, Alejandro, el candelero, me ha generado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Cuídate entonces, Timoteo, de Alejandro, cuídate de ese. Versículo 19, Pablo saluda, dice, saluda a Prisca y a Aquila. Esta Prisca es Priscila. Y a la casa de Onesíforo, dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éufulo te saluda y
Pudente. Qué nombre esto, ¿verdad? Pudente. Dice Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, entonces llegamos a la parte final por acá de este estudio bíblico, entonces de 2 Timoteo capítulo 4. Creo que algunas cosas se puede aprender aplicando a nuestras vidas y espero que sea de bendición para todos ustedes. Que Dios le bendiga grandemente a todos los que han escuchado y los que van a escuchar después las grabaciones, los audios. Vamos a ir a una música. Vamos a escuchar música por Facebook, vamos a cortar, ¿verdad? Bueno, los que están siguiendo por Facebook, vamos a cortar un ratito, vamos a escuchar un poco de música y ya enseguida vamos a venir con la segunda parte, otro estudio bíblico con el hermano Néstor Echeverría. Así que no se vayan a perder los que están siguiendo por Facebook. Cortamos, pero en unos minutos ya volvemos. En el valle florece la rosa, la más bella del valle Sarón. Y la vida en Cristo es hermosa, si se acepta